Hola, soy Javier Bonache, autor de la investigación Estás conectado, que analiza con datos las causas de la fuga de talento. Puedes descargarte el informe completo en estasconectado.es. Y en paralelo, estamos teniendo esta serie de conversaciones donde profundizamos en los insights de la fuga de talento con embajadores. Hoy, más concretamente, vamos a hablar de la estrategia de recursos humanos y cómo desarrollar equipos competitivos y flexibles. Y lo vamos a hacer de la mano de dos auténticos cracks. Ignacio Horman, CEO and founder de Stra P, y con Lina de Giglio, entre otras cosas, experta en bienestar laboral. Muchas gracias por apuntaros, por el apoyo al proyecto. Ignacio, Lina, bienvenidos. Bueno, ¿cómo estáis? Bien, contentos, entusiasmados, un poco preocupados por esta información que vas a verter ahora y ver cómo podemos arrojar algunas ideas para construir entre todos. Bueno, pues vamos, 100% está bien. vamos a ver un poco qué ocurre con estos datos y sobre todo escucharos y debatir sobre soluciones. Venga, vamos arrancando. Primero, como hemos visto, los profesionales de recursos humanos, que son quienes lideran este cambio en transformación digital, formas de trabajar, que acaban de llegar a una empresa, no recomiendan su propia empresa para trabajar. Esto le ocurre a uno de cada dos profesionales. No sé quién de los dos quiere empezar. Lina, si tú tienes más experiencia que yo, así que En, adelante. esta, en la parte blanda, mi querido Ignacio, en los datos no tanto. Bueno, es como muy terrible, ¿no? Porque esperamos que todos los profesionales que se unan estén enamorados de la empresa, por lo menos los primeros meses. Un poco más la gente de recursos humanos, que tiene una vocación de servicio importante. De manera que si cuando entran se dan cuenta que lo que esperaban no está prometido, o que la cultura tiene aspectos subyacentes más dramáticos de lo esperado, bueno, es muy decepcionante porque la función del profesional de recursos humanos se ve trabada por estas cuestiones invisibles que al final impiden el desarrollo del bienestar de las personas como última instancia para que el negocio prospere, ¿verdad? O sea, que las personas de recursos humanos tan rápidamente detecten que no están interesadas en recomendar a la propia empresa en la que acaban de autorreclutarse, me parece un dato especialmente llamativo, grave, preocupante. Y ahí, Lina, una de las cosas que me sorprendió muchísimo cuando vi estos resultados es hasta cuándo, ¿no es cierto?, se necesita de alguna manera crear un área de HR para HR. O sea, cómo al final las áreas de capital humano, de personas, de alguna manera también hacen frente a cuidar a sus propios equipos. Eh, Muchas veces he hablado con profesionales, ¿no es cierto?, de estas áreas que de alguna manera están 24/7 de cara a cliente, que obviamente es un cliente interno, pero que de alguna forma no tienen muchas veces el apoyo de la misma organización para sus propias necesidades. Obviamente, desde estas áreas tenemos muchísima información Sí. que tenemos que gestionar, tenemos obviamente información muchas veces que es muy delicada, y cuando no existe una buena, ¿no es cierto?, dinámica de trabajo, no existe un buen acompañamiento, de alguna forma, creo que estos datos pueden estar un poquito impactados también por este tipo de prácticas. Bueno, como comentáis los dos, yo creo que hay una oportunidad, ¿no? Aquí para recursos humanos, que es subirse más a este barco de la transformación. Al final es el rol que está acompañando en esta nueva forma de trabajar y de hacer las cosas. Entonces, la propia función de recursos humanos no está exenta, ¿no?, de esta transformación en métodos de trabajo, metodología, agile, datos, etcétera. O sea que súper interesante. Aprovecho para seguir preguntándoos. ¿Y cómo veis este punto, ¿no? De cómo os conecta? Quizá Lina, ¿no? Bueno, Proponer ideas nuevas e innovar. Vemos que sí, uno de cada tres profesionales, que además son personas que acaban de entrar a una empresa, que han entrado a un nuevo proyecto en 2022 o 2023, está teniendo dificultades para poder proponer ideas nuevas e innovar. ¿Cómo te llega esta información desde tu experiencia en bienestar? bueno, creo que acá hay dos cuestiones para atender. La primera es
que la cultura es mucho más lenta en sus movimientos que las personas, con lo cual personas que pretenden innovar e impactar en la cultura, esto no quiere decir que la cultura al mismo rato o en el mismo momento pueda ser impactada y modificada. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, hay tanta mirada sobre los resultados que cualquier innovación que tiene su proceso de ensayo y error, muchas veces es despreciada por esto, ¿sí? Es mejor que algo salga más o menos a que algo salga muy bien, porque no hay tiempo, estamos siempre atrás de los resultados. Todavía estamos abandonando el paradigma competitivo y entrando en el paradigma colaborativo, en donde se trabaja de otra manera, pero las empresas, como objeto de búsqueda de rentabilidad, bueno, están siempre mirando los resultados. Y por último, hay un factor más, y es que las personas, en lo general, no están entrenadas para presentar ideas innovadoras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no conocen cuáles son los filtros que tienen que pasar de probabilidad de ocurrencia o de factibilidad para que una idea, que puede ser muy buena, verdaderamente pueda ser llevada a la práctica. Porque todos podemos tener buenas ideas, pero hay distintas barreras en el proceso de factibilidad que hacen que esa idea nunca suceda. Entonces, falta entrenamiento, la gente como que se desborda, dice, yo tengo una idea y esto va a ser fantástico, y falta por ahí esta parte más profesional de evaluar las condiciones de esta idea antes de ser propuesta, ¿no? Digamos, hay que tener la buena noticia y saber contarla, las dos cosas. Importante lo que dices, Lina, porque efectivamente creo que es una decisión, ¿no es cierto?, explícita de una organización, el de alguna forma poner dentro de la cultura, ¿no es cierto?, una perspectiva de decir, oye, estamos abiertos a la experimentación, estamos abiertos a escuchar nuevas ideas, a proponer nuevas ideas. Y eso tiene que estar, ¿no es cierto?, en el estatuto, dentro de tus valores, dentro de tu misión, dentro de tu visión, dentro de tus dinámicas de trabajo. De hecho, a mí me ha pasado varias veces, Lina y Javi, que de repente uno se siente, y perdón por la palabra, como estúpido diciendo cosas, ¿no es cierto?, dentro de una reunión, porque de alguna forma tal vez las personas no están abiertas a poder realmente escuchar este tipo de ideas, de nuevas ideas, y se quedan dentro, ¿no es cierto?, de un mensaje más tradicional, más dentro de la burocracia de una organización, y es por eso que muchas de estas organizaciones necesitan muchas veces de una visión externa para poder abrir esos espacios de experimentación. Creo que la innovación no tiene que solo ver, ¿no es cierto?, con cambios sustantivos o cambios, ¿no es cierto?, que generen demasiados resultados, sino que la innovación va desde una posición, desde una predisposición, ¿no es cierto?, a poder estar abierto a nuevos escenarios, nuevas ideas y obviamente nuevas visiones. Aquí también hay algo en juego que tiene que ver con el liderazgo, de cómo esas personas de alguna forma están dentro de un sistema que tienen un líder asociado. Y eso obviamente también fomenta espacios más innovativos, más de, ¿no es cierto?, abiertos a la innovación y otros que no. Innovación, entrenamiento, completamente de acuerdo. Además, este es un punto que en las sesiones con las que cuando colaboro con empresas, con universidades, escuelas de negocio, siempre pongo mucho el foco en la automatización y en la inteligencia artificial, que nos pensamos que es como WhatsApp o como Google Maps, que dar a un botón y las cosas suceden, y hay una parte de entrenamiento, de desarrollo, de crecimiento de los profesionales súper necesario, ¿no? Por eso esa innovación, es hacer cosas nuevas y entrenar. Y además conecta muy bien con el siguiente punto, que es las oportunidades de carrera. Aquí, Ignacio, dentro de ese conocimiento que tienes de diferentes ecosistemas, de activar talento en las organizaciones, de temas de estrategia, ¿no?, y de conectar los puntos, ¿cómo recibes tú esto de que 2 de cada 5 entornos de trabajo no están presentando oportunidades a quienes acaban de llegar? Yo creo, Javi, que acá hay una problemática, ¿no es cierto?, como súper generalizada dentro de las organizaciones, y cuando vemos organizaciones que lo están haciendo muy bien, es que presentan un plan de desarrollo de carrera muy claro. Y eso quiere decir que no solo tienes claridad con respecto a la ruta
¿no es cierto?, de crecimiento dentro de la organización, sino también cuáles son las variables que te permiten, de alguna manera, ir, ¿no es cierto?, como escalando dentro de la organización. Y no solo hacia arriba, sino que puede ser de forma lateral, ¿no es cierto?, de forma horizontal, de forma vertical. Y creo, Javilina, que el desarrollo profesional no tiene solo que ver con el desarrollo de tus skills, ¿no es cierto?, técnicas o, ¿no es cierto?, profesionales, sino que también tiene que ver con tu desarrollo, ¿no es cierto?, a nivel de skills, ¿no es cierto?, personales, más blandas. Con Lina siempre hablamos de las power skills, ¿no es cierto?, que al final no tienen que ver con estos elementos técnicos. Y por otro lado, también, Javi, creo que es importante decirlo, que las organizaciones pueden tener un muy buen plan de desarrollo de carrera, pero no dan el espacio para que las personas se puedan desarrollar. Por lo tanto, vemos personas que en su agenda, ¿no es cierto?, las 40 horas semanales las tienen copadas en proyectos, iniciativas, reuniones, y de alguna forma la organización espera que en su tiempo libre, de alguna manera, se desarrollen esas personas. Creo que ahí es importante desarrollar espacios de comunidades, espacios sin reuniones, días sin, de alguna forma, ¿no es cierto?, estar de cara a cara, ¿no es cierto?, con tu cliente interno, con tu cliente final. Creo que son prácticas que de alguna manera, ¿no es cierto?, permiten que las personas se puedan ir desarrollando dentro de las organizaciones. Yo creo que estamos muy confundidos en general, y hago una proyección en la empresa a lo que puede ser la vida privada de uno, ¿no?, la vida cotidiana de las personas, en donde tenemos tantas cosas que atender que dejamos de atender lo que es verdaderamente básico, ¿sí? Y así como, digamos, nos llenamos la boca diciendo que tenemos que comer sano en casa, resulta que estoy tan tapada de tarea que al final agarro cualquier cosa que encuentro en la heladera. Pero, por otro lado, postulo el valor nutricional. Entonces hay muchos niveles de contradicción en los individuos y, por supuesto, en las organizaciones. La única manera de avanzar, en mi modesto entender, es observando el grado de coherencia que tienen los mensajes, ¿sí? Que siempre va a tener un grado de incoherencia, siempre va a tener un grado de juxtaposición de lo que uno quiere hacer y de lo que uno puede hacer. En las organizaciones pasa lo mismo, digamos, hay una sobreactividad de cuestiones que después no se pueden atender. Todas son aparentemente ideas brillantes o cuestiones a desarrollar o cuestiones que van a traer más rentabilidad o más competitividad, pero la verdad es que la gente está tan desgastada, tan poco apoyada, con tanta falta de claridad y de soporte que participas en 5 o 6 proyectos en paralelo y no puedes ser productivo en ninguno. Entonces, en algún momento, creo que estamos en un momento que paulatinamente se irá profundizando o mejorando, las organizaciones deben detenerse, deben parar y volver a revisar de qué se trata esto, ¿sí? Hacia dónde nos dirigimos, cómo voy yo a capitalizar mis recursos más valiosos, que son las personas, hacia dónde los voy a dirigir, que recursos humanos o people tenga el desarrollo de carrera de las personas no sirve de nada, porque después las personas se queman y se van antes. Entonces es un trabajo que se tira a la basura. Vamos construyendo en el día a día, como en el amor, ¿sí? Promesa cero, que sea para siempre mientras dure. Me levanto y doy lo mejor, aquí y ahora, ¿sí? Con una breve proyección, por supuesto. Pero no puedo prometer amor eterno cuando ni siquiera sé si me vas a maltratar o no. Hay mucha confusión. Tenemos que volver a las bases. Me encanta esto. Yo bregaré por volver a las bases y la coherencia. Realmente, es que al final, escuchándoos, creo que nos estamos engañando con la productividad, ¿no? Como que Claro, los árboles no nos dejan ver el bosque entero, ¿no? Y exacto. ¿queremos conseguir resultados en las empresas? Sin duda, y está dentro de la necesidad del negocio, pero para conseguir resultados hay que centrarse más en el camino, ¿no? Parafraseando, pues estos espacios de reflexión, ¿no? No es que sea un espacio para no hacer nada, sino es un espacio para lo que hagas, fomentarte en más calidad. Recuerdo un proyecto en Repsol, Workplace Analytics, que es una herramienta maravillosa de Microsoft, que lo que mide precisamente es cuánto tiempo tienes para concentración. Mm. Cuando vas a hacer una tarea, o la famosa multitarea, que eso nos daría para otro debate,
Sí. ¿en qué medida estás conectando ideas, ¿no? Eso son las redes neuronales, que es una técnica analítica, pero que está basada en cómo funcionamos las personas. Entonces, las cosas no salen con un botón, salen en un proceso reflexivo. O sea, que me encantan las ideas Y, que estáis compartiendo. y algo más quisiera, hablando del tema del bienestar, que para que las personas puedan permitirse y la cultura permita este espacio de recreación y de reconexión, tiene que ser un lugar, como me gusta decir, que no es mío, emocionalmente seguro. Tiene que ser un lugar en donde las personas puedan ensayar, equivocarse, corregirse, volver a probar, decir esto no me gusta, con esto no me siento cómodo, esto no lo quiero hacer, buscar los partners que necesite, ¿no? Hacer sus negociaciones cuando tiene que llevar adelante algún proceso. Eso necesita una cultura de bienestar. Y un elemento fundamental en la cultura del bienestar es esto que acabo de mencionar, un espacio emocionalmente seguro, en donde haya la menor cantidad de contradicciones posibles y podemos pensar en un niño pequeño criado por sus padres, un espacio emocionalmente seguro. Y conectando con esto, además, Lina, que en tu rol de advisor, ¿no? De la Fundación Mundial de la Felicidad aquí en España, Sí. entramos en el concepto de flexibilidad, ¿no? Parece que hay dos mundos o tres mundos, quizá, ¿no? El trabajo presencial, el híbrido y el remoto. Y un resultado curioso que sale, ¿no? El híbrido es este equilibrio tan difícil de llegar, es que hay un porcentaje de personas, ¿no? Uno de cada cuatro profesionales que están en un entorno de trabajo híbrido, es decir, a veces van a la oficina y a veces trabajan desde casa, que en realidad comenta que no puede trabajar, no puede teletrabajar cuando lo necesita. Entonces, ¿cómo crear un ecosistema de trabajo y una forma de relacionarse adecuada en entornos híbridos? Ignacio, no quiero capitalizar la palabra. Me muero por hablar, ¿eh? Yo te diría, Lina, que acá siempre hay una contradicción. Y es que, por un lado, le damos el espacio, ¿no es cierto?, la libertad a las personas a tomar decisiones, a sentirse que toman decisiones. Sí. Y por otro lado, estamos con muchas veces líderes que hacen un micromanagement tan brutal que empiezan a haber, ¿no es cierto?, ciertas contradicciones con respecto a las dinámicas de trabajo. Cada organización al final tiene que definir cuál es su mejor dinámica de trabajo. Algunos dicen que la híbrida es la correcta, otros dicen que 100% la remota, otros que la 100% presencial. Creo que no hay una fórmula, ¿no es cierto?, mejor que otra, sino que es la fórmula que tiene que, obviamente, decidir la organización. Obviamente creo que la presencialidad sí genera, ¿no es cierto?, ciertos elementos de engagement, que muchas veces el 100% de remoto no te lo genera. Pero creo que el problema, Javi, con respecto a esta temática, no tiene que ver con la decisión de la empresa, sino al final el microcontrol muchas veces de los líderes sobre sus equipos que no confían realmente en que puedan cumplir los objetivos que se les han planteado. Creo que ese es el gran problema, Javi. Más allá de si la decisión o no es la correcta por el modelo que tú definas, creo que aquí son las personas que no confían en las propias personas. Mira, aprovecho, Ignacio, que has comentado este punto, ¿no? De generar mayor engagement, ir a la oficina, relacionarte más con tus compañeros, etcétera. Un resultado que me llamaba mucho la atención, conectando con esta flexibilidad, es que los profesionales que están en búsqueda activa, cuando acaban de llegar, la mayoría de ellos no tiene la posibilidad de teletrabajar o la flexibilidad de teletrabajar cuando lo necesita. Entonces, ¿cómo equilibramos, Lina o Ignacio, cualquiera de los dos, cómo equilibramos estos dos puntos de el deseo de las personas y el engagement? ¿Cómo generamos una cultura que tenga en cuenta, que balancee ambos términos? Bueno, yo te diría que en los últimos años la ecuación de poder mutó de las organizaciones a los individuos, con lo cual habría que atender el deseo de los individuos, porque si no el individuo se va, ¿no? Y tengo la fuga de talento, con toda la curva de reposición del talento, con lo escaso que está, y todo lo que cuesta, y todo el tiempo, bla, bla. En realidad, esta cuestión tiene que ver con el grado de inmadurez emocional que tiene la organización, conectado con lo que dice Ignacio, ¿verdad?
La gente que está acostumbrada a hacer micromanagement, o aún la que no esté, pero que se inserte en una cultura de micromanagement, y ya sabemos que donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y te tenés que, de alguna manera, mimetizar, es una mirada muy inmadura sobre las cosas en general, porque no se puede aceptar que no controlamos nada. Y ya deberíamos saber a esta altura de la carrera profesional que no es el control, se controlan los procesos y se influencia sobre las personas. Es un principio de la negociación. O sea, lo que nosotros necesitamos es enamorar, influenciar, inspirar a las personas para que hagan lo que tienen que hacer independientemente de dónde estén, ¿sí? Si en sus casas o... Y otra cosa quiero mencionar, o en la oficina, quiero mencionar el tema del engagement que se genera al estar presente, tiene que ver con los vínculos nutricios, no tiene que ver con el vínculo con la empresa, ni con la tarea, ¿sí? Digamos, a mí me gusta ir, o yo mido que la gente tiene mayores niveles de compromiso porque se compromete con sus compañeros, no con la tarea o con la empresa, ¿sí? O sea, el valor es vincular. Y nosotros, que somos profesionales independientes y que cada uno trabaja en su casa o en su oficina, sabemos que no necesitamos ir a ningún lugar físico para tener compromiso con lo que hacemos, porque estamos inspirados, porque nos interesa lo que hacemos. Entonces, sí que nos encanta juntarnos con colegas como ahora, porque eso nos enriquece. Este sería la parte vincular en donde yo, ¿no? Me despliego y pienso con un otro, y ahí es donde, por ahí, no sé si crece el compromiso, lo que crece es la creatividad y se desarrolla la potencialidad. Las empresas tienen niveles muy inmaduros emocionalmente, porque sus personas, sus miembros, en general, tienen niveles de madurez bajos, ¿no? ¿Por qué? Y digo, y hago punto final porque podría estar en un seminario de 3 días acá. Porque tienen bajos niveles de autoconocimiento, que para mí es la llave de casi todas las soluciones, ¿no? Vos tenés autoconocimiento, tenés una mayor comprensión de lo que sucede o de cómo te impacta el mundo y de cómo te impactan los demás, y podés pasar al segundo estadio de la inteligencia emocional, que es la autorregulación. De lo contrario, vivís desbordado y atravesado por una cultura que puede ser la que no te guste, pero que no sabes ni qué hacer. Bueno, no puedes gestionar las emociones ni tuyas ni ajenas. Entonces vivís en un estado como de inmadurez emocional, que te lleva necesariamente a un fuerte deseo de control, porque como no sabes ni lo que pasa, crees que la única manera de tener dominio sobre los acontecimientos es controlando. Es una versión infantil de lo que deberíamos ser. Realmente, con las palabras con la profundidad que destila Lina, me viene a la cabeza la figura del project manager, con esta necesidad de control, ¿no? Claro. Yo recuerdo proyectos bueno, yo hacía de project manager en Repsol, ¿no? Proyectos en los que tienes una hoja de ruta, pero luego generalmente no pasas por donde creías que ibas a pasar y Claro. tienes una necesidad de apoyo de profesionales con los que a priori no tenías en cartera, digamos, o no les habías contactado, oye, te voy a necesitar, porque surge una necesidad tecnológica, necesitas apretar unas tuercas en una determinada herramienta y necesitas un especialista en tiempo récord. Entonces tienes que ir solucionando y esa solución es un conflicto emocional, ¿no? Y una necesidad de solventar rápidamente una urgencia. Y en esa interacción entre personas es cuando de verdad consigues que alguien te eche una mano, te eche un cable, que se sume al proyecto, ¿no? Hoy no hemos tratado, pero hay una parte de visión, de valores, de comportamientos. Ignacio, también me gustaría conocer, yo creo que enriquece conocer tu perspectiva, ¿no? Desde tu suma, ¿no? De cómo has activado en organizaciones, cómo multiplica el talento holísticamente, ¿no? En toda la organización. ¿Cómo percibes tú este tema? Yo te diría que sobre todo el engagement o compromiso y todo lo que tiene que ver con poner a las personas en el centro de cualquier decisión, es importante entender que esa decisión, ¿no es cierto?, de poner a las personas en el centro es multifactorial. O sea, no es, ¿no es cierto?, una serie de, no sé, beneficios o, no sé, bandas salariales o, ¿no es cierto?, ambiente, sino que
las personas somos seres complejos que necesitamos, obviamente, de soluciones complejas. Mm. Y es ahí en donde, para mí, lo que tratamos de hacer, ¿no es cierto?, en un ecosistema como fue Multiplica o como otras empresas, es poder levantar esos insights y realmente hacer cosas por las necesidades de las personas. Creo que la vista muchas veces de los trabajadores, y a mí también me pasó en su minuto, de contestar múltiples encuestas todos los años y ver que la organización no hacía nada con respecto, ¿no es cierto?, a lo que estaba pasando dentro de la organización. Ese es la peor respuesta que uno le puede dar a una persona que obviamente es perteneciente a una organización. Cuando las personas se sienten escuchadas y de alguna manera tienen los espacios para poder hacerlo, y por otro lado, esas, ¿no es cierto?, insight o esas voz del empleado o empleada de alguna manera se ven reflejados en iniciativas que contribuyen a mejorar la organización, es ahí justamente el espacio de vínculo que hablaba Lina, en donde de alguna forma las personas se sienten en un espacio seguro, emocionalmente seguro, se sienten que de alguna forma son escuchadas, y por otro lado, entre las personas se genera realmente la relación. Por lo tanto, creo que también hay que construir esos espacios de comunidad, de trabajo colaborativo, no en silos, sino que se permita, ¿no es cierto?, poder transversalmente recopilar de alguna forma, ¿no es cierto?, insight, recomendaciones y trabajo en conjunto. Totalmente, Ignacio. Me gusta mucho esa parte de escuchar, ¿no? De insights, que además me conecta mucho con el tema de datos, de recoger datos. Que hoy en día, que trabajamos en entornos digitales, tenemos muchos datos, pero hay que centrarse en los que nos aportan, ¿no? Y esa creación de comunidades, cómo la forma de trabajar va ayudando a conseguir resultados, a desarrollar personas, etcétera. Ya estamos llegando al final. Muchas gracias a los dos por todas estas reflexiones. Cualquiera que vea el vídeo nos puede comentar y participar en redes o aquí en YouTube o en LinkedIn, que también estaremos los tres activos. Me gustaría para cerrar una reflexión final o un statement de cada uno de vosotros, de hacia dónde señalamos para seguir mejorando cómo trabajamos. Lina, por favor. Bueno, a mí me gusta mucho siempre señalar que somos personas para personas, ¿sí? Y que hay una gran oportunidad de aplicar el sentido común, la solidaridad, el cuidado, la atención, como elementos base de todo lo que viene después, que tiene que ver con el trabajo, la productividad, las ideas, ¿sí? Que primero tenemos que pensar que la función principal de recursos humanos es la de generar conciencia. Por lo menos me gusta pensar eso a mí, porque en conciencia todo lo demás es posible, si no estoy confundido, ¿sí? Al final que las cosas suceden porque las personas las hacen, entonces necesitamos atender un poco más a las personas, ¿sí? Desde un lugar más genuino. Buenísimo, Lina. Yo quería poner una reflexión que, bueno, hemos rebotado varias veces con Lina, pero tiene que ver que las personas, al final, la responsabilidad no es solo de recursos humanos, es de la organización. Aquí tiene que estar implicado el SEO, las áreas de marketing, comercial, finanzas, todas las áreas que de alguna manera están tomando decisiones. Muchas veces se les da a recursos humanos la 100% potestad o responsabilidad de que estos números, ¿no es cierto?, no cambian, pero ojo, y insisto en el punto, las personas somos seres complejos, necesitamos de espacios seguros, necesitamos de liderazgos seguros, de liderazgos consistentes en tiempos de incertidumbre. Necesitamos líderes que de alguna forma nos permitan poder crecer en espacios en donde esas, ¿no es cierto?, membranas o fronteras se van expandiendo. Aquí la responsabilidad no es solo de un área, no es solo de HR o people, como nosotros le pongamos, sino que tiene que ver con una decisión estratégica de la empresa. ¿Dónde pongo a las personas en mi toma de decisiones? Buenísimo. Pues muchas gracias a los dos por las super aportaciones y estar aquí hoy.
Y como decía, nos vemos por las redes y seguimos comentando. Gracias Gracias. a vos, Gracias, Javier. Javi. Adeu.